sitio de internet sobre los tres primeros franciscanos que llegaron invitados directamente por Hernán Cortés. Y ahora lo que nos van a presentar, lo que estamos viendo con estos 12, ya llegaron en un grupo dedicados precisamente a la evangelización después de la conquista. Pues Javier, no nos resta más que darte nuevamente las gracias a nombre del Centro de Estudios. Te escuchamos con gran gusto y recuerden, las preguntas que tengan las pueden hacer por el chat y ya sea que Javier las vaya leyendo o se lean al final para despejar las dudas. Y pues bueno, ya son las 12:01, así que es el momento de dar inicio. Adelante, Javier, muchas gracias. Si puedes prender tu micrófono también, nos hará mucho gusto escucharte. Pues muchas gracias, doctor Ramos, por la invitación a este ciclo de conferencias que pues conmemora justamente los 500 años de la evangelización de la Nueva España, ya entendida como con todos los permisos necesarios para adoctrinar a al nuevo mundo, a Mesoamérica principalmente. Entonces, en esta ponencia quiero platicar un poco sobre mis pequeños trabajos sobre Fray Toribio de Benavente Motolinía, sus lazos con Texcoco y algunas de sus obras que conocemos, hemos citado y que pues es un mundo de conocimiento por ser una fuente muy temprana. Aunque no conocemos algunos de los manuscritos originales, como veremos más adelante, pues tenemos testimonios del siglo XVI que muestran la gran diversidad que tuvo la obra de Fray Toribio de Benavente Motolinía. Antes de empezar, pues quisiera dedicar la presentación a don Miguel León Portilla, un gran estudioso de los franciscanos y de los nahuas, que bueno, nos dio al mundo académico en castellano, pues edición de textos bilingües, agua de español, como los coloquios de los 12, los franciscanos vistos por los nahuas, entre otras obras. Y bueno, esta parte de esta investigación es ya, como lo comentó hace rato, pues son varios años de investigación en distintos acervos, tanto en Estados Unidos como en España, precisamente la Biblioteca del Escorial, y pues ahí he contado con el apoyo del señor obispo de Texcoco, Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez, durante ya una década. Actualmente, bueno, soy becario de la Academy of American Franciscan History y lo que trato de estudiar es justamente la dispersión de estas obras de los franciscanos, cómo se coleccionaban y, bueno, cuál fue el negocio que surge a raíz de distintos movimientos sociales. Y bueno, doctor Ramos, gracias nuevamente por la invitación, la doctora Teresa Rojas por varias pláticas sobre este y otros temas, al doctor Alfredo Ávila y la maestra Penny Ramírez, pues el apoyo en Nueva York para ver parte de lo que les voy a platicar, pues fue muy importante. Y por último, al doctor Albert Palacios, de la Universidad de Texas en Austin, que me facilitó imágenes en alta resolución de, de los manuscritos. Como bien que lo comentaron, algunas imágenes las dejé en mi disco externo en México, entonces una disculpa si se ven un poco borrosas. Bueno, la vida de Fray Toribio de Benavente Motolinía, hay que considerarlo. Se han escrito muchísimas plumas, eh, vertido muchas plumas, perdón, libros, artículos, discusiones muy interesantes entre religiosos, académicos, etcétera. En el siglo pasado, la discusión sobre el autor de la historia de los indios de la Nueva España entre George Bodot, eh, Lino Gómez Canedo y el mundo Gorman, pues acaloró esa discusión sobre quién tenía derecho sobre estos textos. Y bueno, es un gran avance que hemos tenido en la historiografía del siglo XIX, siglo XX sobre Motolinía, porque tenemos ya edición de sus primeras biografías. Y fue nada más y nada menos que Fray Jerónimo de Mendieta, uno de los primeros biógrafos que va a escribir sobre la vida de este importante franciscano. Primero lo haría con su relación sobre la provincia de la Nueva España, descripción, y terminaría ya retomando parte de ese texto en su historia eclesiástica indiana, que como todos sabemos, al igual que Motolinía y Sahagún, pues se van a editar hasta el siglo XIX.
Antes se desconocían estas crónicas y, bueno, aportan datos cruciales sobre la vida de Motolinia. Sabemos que Fray Toribio de Benavente Motolinia nació hacia alrededor de 1490 y murió en la Ciudad de México en el convento en 1569. Esas fechas han sido muy discutidas, en especial sobre su nacimiento, y la muerte ha sido marcada por Fray Jerónimo de Mendieta. Sus restos fueron depositados en alguna parte del convento de San Francisco, que por distintos movimientos sociales y políticos desde el siglo XIX, con su nacionalización, su doble nacionalización que tuvo, ocasionó que muchas de estas criptas de los frailes más importantes pues se perdieron entre la venta de los terrenos y otros aspectos. En ese sentido, ¿por qué decimos que nace a finales de 1490? En una parte de su historia, cuando está justamente en Texcoco, hacia el año de 1541, él hace referencia que sembró una planta, aquí pueden ver ustedes la cita, unos huesitos de dátiles, y en ellos fue en el convento de Cuauhnáhuac, es decir, en Cuernavaca. Ahí siembra estos huesitos y 10 años después le llega una carta diciéndole justamente que ya estos árboles estaban floreciendo. Y entonces le trajeron sus flores muy hermosas, entre otros aspectos. Y bueno, lo que él dice que para esta época, 1541, pero en esa época cuando sembró esos dos huesitos, pasaba de sus 40 años. Es decir, posiblemente nació en 1490. Aunque hay que recordar que las edades para esos primeros años del siglo XVI es algo muy complicado de determinar con exactitud. Y bueno, un poco para aprovechar el momento y hablar de Motolinía y de Mendieta, queremos comentarles que ya el archivo histórico de la diócesis de Texcoco, como lo comentaba el doctor Ramos, ya está en línea en la Biblioteca Británica. Ustedes pueden consultar todo el acervo, casi 270,000 imágenes durante 18 meses de trabajo que hicimos todo el proceso de digitalización, pues ya rindió sus frutos. Y uno de esos frutos es justamente un manuscrito del libro de bautismos de los indios de Huexotla, firmado por Fray Jerónimo de Mendieta, ese biógrafo de Motolinía. Y bueno, la historia eclesiástica indiana, que él igual es autor, y el manuscrito que conserva la Universidad de Texas, que es el autógrafo, es decir, escrito en puño y letra por Mendieta, pues fue redactado en parte en Huexotla. En ese sentido, y para tener un contexto de la llegada de Motolinía a la Nueva España, hay que recordar que después de la caída de México Tenochtitlan y de Tlatelolco, el 13 de agosto, para el 14 de agosto de 1521, Hernán Cortés va a hacer ese documento en donde va a hacer una notificación de que ya se ha conquistado Tenochtitlan y se va a proceder para el recaudo del rey. Es decir, es el primer documento que conocemos escrito un día después de la conquista definitiva de la capital Tenochca. En ese sentido, después y antes de esos procesos, Cortés ya estaba solicitando misioneros, en específico de las órdenes mendicantes, que eran agustinos, franciscanos y dominicos, principalmente porque ellos no tenían que dar el diezmo. Entonces Cortés diseña o escribe al rey Carlos V solicitando precisamente a esos religiosos para adoctrinar a los indígenas. Después de esa gran batalla entre tlaxcaltecas y españoles, ayudados de otros indígenas, a someter gran parte de estos grandes señoríos del Valle de México y gran parte de Mesoamérica, es que, bueno, van a empezar un proceso de reorganización en 1521. Para 1523 va a llegar Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora a adoctrinar a una pequeña porción de la población, pero historiográficamente ellos no tenían las licencias necesarias para adoctrinar a los indígenas. Es decir, la bula papal y el permiso del rey. Aunque si bien el rey los manda, no tenían o no habían conseguido todavía la bula papal.
Y fueron justamente los primeros 12 franciscanos en 1523 que se están reuniendo los que van a tener los permisos necesarios para adoctrinar a los indígenas. Aunque desde 1522 ya estaban estos intentos por traer franciscanos o religiosos a la Nueva España. Fue así que Fray Francisco de los Ángeles empezó a hacer todos los preparativos para que tanto el pontífice y el rey dieran los permisos necesarios. Él iba a ser el comisionado para venir a adoctrinar a los indígenas, pero asumió el cargo de comisario. Por lo tanto, no podía dejar su cargo y embarcarse a la Nueva España. Fue por eso que en cierta reunión del provincialato que tenían en San Gabriel, conoció a un franciscano llamado Fray Martín de Valencia. Le parecía que él tenía, dice Mendieta, a la perfección la regla de San Francisco. Y fue así que lo eligió para que él encabezara esa misión de 12 franciscanos para que adoctrinaran a los indígenas de Mesoamérica. Fue así como reunió todos los permisos en el convento de Santa María de los Ángeles y manda a estos 12 franciscanos. Los 10 primeros son religiosos: Fray Francisco Soto, Fray Martín de Coruña, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray García de Cisneros, Fray Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez, Fray Juan Juárez, Fray Juan de Fuensalida y Fray Toribio de Benavente Motolinía. Todos ya habían profesado y trajeron 2 legos: Fray Andrés de Coruña y por último Fray Juan de Palos, que hubo un pequeño percance y se sustituyó a él porque venía Fray Juan de Coruña. Fue así como estos 12 franciscanos emprendieron su misión desde el Viejo Mundo para adoctrinar a los indígenas. Y tuvieron un camino muy largo y llegaron el 13 de mayo de 1524. Y lo que hace Mendieta es justamente transcribir esas primeras bulas que les dan, la bula papal, en donde a petición de Carlos V, pues tienen la labor de adoctrinar a los indígenas, y después ya tanto la bula del Papa León X, que según relata Mendieta, que bueno, muere el Papa Adriano y al momento de León X, perdón, al revés, muere León X y cuando asciende al cargo el Papa Adriano VI, lo interceptan y es ahí cuando otorga las bulas para adoctrinar a los indígenas del Nuevo Mundo. Y es así como empiezan toda esta travesía y lo que va a dar Fray Francisco de los Ángeles una patente de comisión, que es conocida como la Instrucción y Obediencia de los 12. Este documento debió de estar en el convento de San Francisco de la Ciudad de México. Existían al menos 2 copias. Esas que ustedes ven aquí es la que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena. Y bueno, esta tiene una historia muy larga. Estaba en algún momento de la historia con las cartas de relación de Hernán Cortés que trae Maximiliano. Se las regala a José Fernando Ramírez. Ramírez, en ese legajo de transcripciones de las cartas de Cortés, pone esta obediencia de los 12. Y cuando el gobierno de Austria pide el retorno del manuscrito, sin darse cuenta, Porfirio Díaz, en esa época de las negociaciones, que esa obediencia no era parte del manuscrito original, y la mandan así. Entonces, estaba en el convento de San Francisco, con la nacionalización termina en poder de José Fernando Ramírez y actualmente está en Austria. Hay otra versión de esta obediencia de los 12 que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, como ya les comentaba hace un momento, esos 12 apóstoles o 12 franciscanos al mando de Fray Martín de Valencia va a ser el pilar de la evangelización. Como ya tienen los permisos necesarios, pueden ellos regirse autónomamente a la falta de obispo, como mencionaban las bulas papales, pero además ellos ya van a crear una custodia, la custodia del Santo Evangelio, que después vendría a ser la provincia del Santo Evangelio. En ese sentido, esos franciscanos, como ya les comenté, llegan a la Nueva España el 13 de mayo de 1524, y de ahí de Veracruz
llegan a San Juan de Ulúa, a México Tenochtitlan, pues son más o menos 400 kilómetros de ruta en caminos, veredas, pues a ellos dijeron que, como es el voto de pobreza franciscano, que iban a ir caminando, que no iban a necesitar ayuda de tamemes o cargadores, como se les decía en su momento, y que iban a hacer todo el camino. Entonces iban haciendo distintas rutas hasta llegar a Tenochtitlan. Pero antes de llegar a Tenochtitlan, según el cronista texcocano Fernando de Alves Ixochitl, es que hicieron una parada en Texcoco. Y ahí en Texcoco bautizaron en una pequeña capilla improvisada, donde estaba Fray Pedro de Gante y los otros 3 primeros franciscanos, el bautismo de los señores de Texcoco. Ahí bautizaron a don Fernando Cortés Ixochitl y varios nobles principales. No obstante, esta connotación que hace Fernando de Alves Ixochitl en su crónica, hay que tenerla o leerla con mucho cuidado, puesto que lo pone Carlos de Sigüenza y Góngora en los manuscritos originales de Ixochitl, que por tratar de ensalzar a su ancestro, don Fernando Cortés Ixochitl, es que a veces falta muchas cosas a la verdad. Según la relación de Ixochitl, es que salen de la ciudad de Texcoco 3 leguas, junto a Hernando Cortés Ixochitl, Hernando Cortés el Conquistador, Fray Pedro de Gante, y todos reciben a Fray Martín de Valencia, a Motolinía, el 13 de junio de 1524. Es el día de San Antonio, el patrón de la ciudad actualmente. Entonces, hasta el momento hay muchas discusiones en torno a ese gran bautismo de los señores de Texcoco, y lo más probable es que haya sido antes, durante las primeras injerencias que tuvo Cortés en el Acoluacan, y haya sido ya sea por su capellán de Cortés o por Fray Juan de Tecto, el bautismo de los texcocanos. En ese sentido, Bordeaux se va más a la vertiente de Ixochitl, y en cambio el mundo Gorman rechaza la versión de Ixochitl y dice que no puede ser este suceso. En ese sentido, es importante señalar que Motolinía mantiene una relación estrecha con esta nobleza texcocana. Y no solo fue por el bautismo de esos señores, que pues, seguro debió de haber bautizado a otros indígenas, no solo a nobles. Las crónicas que tenemos de la época y la gran discusión que va a tener con Fray Bartolomé de las Casas sobre los bautismos de los indígenas, pues permite ver a Motolinía como este gran indígena que tiene su misión de convertir al cristianismo a todos estos indígenas. Fue así como estos franciscanos, después lo más probable es que se hayan reunido en la Ciudad de México, como lo dice Fray Jerónimo de Mendieta. Ahí Cortés recibe con humildad para los franciscanos a esos 12 religiosos. Y fue así como a los pocos días, dice Mendieta, que después de oraciones y ruegos van a dividirse en la parte de la Nueva España que ya había sido pacificada después de la conquista de... Podría decirse que es así ese primer capítulo que se va a hacer en la custodia del Santo Evangelio, que el 2 de julio de 1524 se van a dividir entre México, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. Esas primeras casas o asentamientos que después van a ser grandes conventos, importantes doctrinas franciscanas, van a ser las primeras en tener a los frailes. Motolinía para ese momento es muy probable que se haya quedado en Tenochtitlan con Fray Martín de Valencia, y en Texcoco haya estado Fray Pedro de Gante con otros religiosos. Todo cambia ya en Texcoco hacia 1525, a los pocos meses, ya que se logró controlar toda la ciudad, y es que se procede a destruir el gran recinto ceremonial de Texcoco. Para ello, Motolinía ya había conocido la ciudad, porque entre sus crónicas, él describe parte del gran basamento de Texcoco. Él dice que era más grande que el de México Tenochtitlan por 4 escalones más o menos, lo que permite suponer que debió de ser 1 metro o un poco más alto en la base que el de
dos recintos ceremoniales. El más importante para esta época de Motolinia va a ser el Ixtlilxóchitl, y el gran templo mayor dedicado a Tlaloc y a Tezcatlipoca estaría en otra parte de la ciudad. El culto por Tezcatlipoca y Tlaloc es muy marcado por Mendieta y por Motolinía, es decir, esta visión de que realmente Texcoco le rendía culto a Huitzilopochtli todavía está aún por matizarse. Es muy probable que Texcoco haya tenido dos templos principales, un templo mayor dedicado a Huitzilopochtli y otro dedicado a Tlaloc y Tezcatlipoca. En ese sentido, en 1525, se va a hacer todo un cambio en la ciudad de Texcoco. Aquí podríamos decirles, son las ideas que manejo sobre Texcoco prehispánico, la parte más antigua y la parte que Motolinía iba a vivir o habitar y que iba a organizar la ciudad sería esta, la parte más cercana al lago de Texcoco. Volviendo en ese sentido, al año siguiente, ya después de destruidos esos basamentos piramidales en el centro ceremonial de Texcoco, se va a proceder a hacer el sacramento del matrimonio. En ese sentido, hay dos versiones. Creo que me equivoqué de diapositiva y la puse... no puse esa. Bueno, hacia 1526, el 14 de octubre de dicho año, Motolinía lo que va a hacer es bautizar públicamente a todos, a gran parte de la nobleza texcocana. Aquí hay una discusión si es Hernando Pimentel, Hernando Cortés Ixtlilxóchitl, o como propone Patrick Lesbre, Hernando de Charles. Se casa el cacique principal y gobernador, 7 criados de él, y en este acto, que es el primer matrimonio público en la Nueva España, los padrinos fueron Alonso Dávila y Pedro Sánchez Farfán. Y además asistieron Motolinía y Pedro de Alvarado como asistentes. Cortés no está en esa ceremonia, pero manda sus presentes y se dice que la ciudad está de fiesta, música, la gente baila. Entonces ofrece Cortés comida y se hace toda una fiesta con la idea de recibir el sacramento del matrimonio. No obstante, ese no fue el primer matrimonio que se hace en la Nueva España. El primero se dice que se hace en Huejotzingo, pero fue privado. No se hizo delante de la población. Entonces, ese que es el público se ha tomado como referente tanto en la obra de Motolinía y otros como el gran testimonio de la evangelización que tendrían con sede en Texcoco. En ese sentido, hay que recordar que Texcoco para los franciscanos fue un centro cultural, educativo muy importante y colaboró en distintos momentos, no solo con Motolinía, como lo vamos a platicar más adelante, sino con Mendieta, con Fray Jerónimo de Sahagún, con Fray Andrés de Olmos, Fray Alonso de Molina, esos grandes traductores de la doctrina cristiana, pues tuvieron gran influencia de los traductores y nobles texcocanos. Fue así que después de este acto público del matrimonio, del sacramento del matrimonio, que al año siguiente, hacia 1527, Texcoco va a ser sede de un capítulo provincial, por un capítulo de la custodia, y en este capítulo se va a elegir como electo de la custodia a Fray Luis de Fuensalida, y Fray Martín de Valencia se va a Tlaxcala y Motolinía se va a Texcoco. Para 1527, lo que propongo es que hay un cambio de lugar del convento entre el 27 y 28, antes que se vaya a Motolinía de la Nueva España. Es que cuando Fray Pedro de Gante llega, está en el Tecpan de Ahuehuetitlán, es decir, donde estaba el cabildo y estaban los principales señores después de ya haber conquistado, haber rendido la ciudad con Cortés. Y bueno, se van a quedar aquí los primeros 3 franciscanos al sur de la ciudad. Y lo que van a hacer los franciscanos es algo muy curioso y justamente coincide con la propuesta que han matizado muy bien los doctores Jessica Ramírez y Rosén Rovira Morgado,
que los franciscanos crean una alianza muy importante con los nobles indígenas, principalmente con sus hijos, para tener lugares idóneos, no solo arriba del gran templo o basamento piramidal, etcétera, sino sobre los tepas, esos palacios que tenía la nobleza. Pero no iba a ser cualquier palacio, iba a ser un palacio o un tecpan que estuviese ligado al agua, y así iban a tener su huerta. En ese sentido, hay un traslado de ese pequeño convento de 1523 al 28 y que justamente Motolinía lo va a trasladar a lo que actualmente es parte del conjunto convento del Texcoco, sede de la catedral de la ciudad. En este año, para 1528, lo que además va a ser en Mendieta, perdón, Motolinía, trasladar los restos de Fray Juan de Ahora, que se dice que llega moribundo a Texcoco, otros dicen que sí muere en las Cibueras, pero bueno, según Mendieta, traslada los restos de Fray Juan de Ahora al convento de Texcoco, que debe ser un pequeño convento apenas incipiente, porque en la actualidad el convento es del siglo XVII y hay muy pocas secciones del siglo XVIII. En este año, el 28 también es crucial en la presencia de Motolinía en Texcoco, porque hay una escasez de lluvias. Entonces, como hay lluvia, no hay lluvia, no puede haber agricultura. Por lo tanto, lo que dicen las crónicas es que Motolinía va a agarrar un Cristo y va a hacer una peregrinación por toda la ciudad, el centro de la ciudad, los barrios posiblemente, pidiendo que viniesen lluvias al recinto. Y milagrosamente es como llegan estas lluvias. En ese mismo lugar, para 1529, hay un gran pleito entre la primera audiencia, franciscanos y Cortés y demás, que hacia el 18 de abril de 1529, varios indígenas de Huejotzingo salen porque la Real Audiencia está persiguiendo, es por aspectos de tributo. En ese momento, Motolinía los recibe en el convento de Coco, no le permite la entrada a Nuño de Guzmán ni a ninguno que los estuviera persiguiendo, y si entraban los iba a excomulgar. Fue así que a los pocos meses, más bien al año siguiente, hacia 1530, lo que va a ser la primera audiencia es un informe judicial en contra de Motolinía por rebeldía y conjuración en contra de su majestad. Entonces, ahí lo que va a hacer Zumárraga es tratar de mediar la situación, siguen acosados realmente por la primera audiencia hasta que llega la segunda y bueno, eso va a permitir a Motolinía tener otras visiones, otros aspectos en la vida política y social de la Nueva España. A tal grado que para 1531, Motolinía va a fundar Puebla de Los Ángeles. Y en ese momento de fundación de Puebla, se va a llevar a varios texcocanos, algunos nobles, a fundar un barrio en la ciudad. Eso es interesante. A diferencia de tlaxcaltecas, donde fundan villas, pueblos, llevan justamente tlaxcaltecas al norte o hasta Centroamérica. En el caso de los texcocanos, hay pocos testimonios de esos movimientos hacia otros asentamientos. Y en el caso de Puebla, sí, es muy probable que por la relación que tuvieron con Motolinía, se hayan llevado a estos texcocanos a fundar este barrio dentro de la ciudad de Texcoco. Fue así como Motolinía pudo conocer ese centro ceremonial de Texcoco, pudo caminar, describir algunos templos, conocer a la alta nobleza, ver la distribución de la ciudad. Y no sé, un poco lo que he platicado en otros momentos aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, esta idea de la Roma mesoamericana, de trasladar los santos patronos de las basílicas romanas, las 7 basílicas, 4 mayores y 3 menores, a nombres de barrios en la ciudad. En el caso de Tenochtitlan solo se logró ponerle el nombre de las basílicas de 3 de las mayores y 1 de las menores. En cambio, en Texcoco las 7 se conservan en los 7 llamados barrios, pues los nombres de estas basílicas. Motolinía describe esa gran grandeza de Texcoco
algunas leyes que tenían. Y bueno, esta relación la podemos realmente entender mayor y con precisión hasta años después, hasta 1550. Porque hay motolinía, él, como decimos, viene de Benavente, y ahí su señor era Antonio Pimentel. Y Antonio Pimentel le va a dedicar la mayoría de sus obras, y justamente a Texcoco, cierta parte de la nobleza descendiente de Zahualpili le va a poner el apellido de Pimentel, y uno de los nobles texcocanos va a ser Antonio Pimentel, usando el mismo nombre que su señor de España. En el caso de Texcoco, no recibe el título de ciudad tan temprano como lo tendría Tenochtitlan, Xochimilco, Coyoacán, Tlaxcala, sino que lo va a recibir hasta 1551, en septiembre. Y aquí podemos ver el título, que es un trasunto, el original no se conoce, pero toda esta relación la va a hacer los condes de Benavente, los Pimentel. Ellos van a mandar a uno de sus familiares para que haga primero solicite el título de ciudad, luego vaya y lo haga copiar 3 veces, y después mande el original y una copia en un barco y las otras 2 copias en un segundo barco. Esto lo hace pensar que realmente Motolinía logra enlazar a los texcocanos con esta casa noble en España. Según las piezas que tenía Lorenzo Boturini Benaduzzi en su Museo Histórico Indiano, se hace referencia a que había un triángulo epistolar entre los Pimentel de Texcoco, los condes de Pimentel de España y el virrey. Los texcocanos mandaban también sus líneas genealógicas, sus códices, sus historias a los condes de Benavente, que lamentablemente cuando esta casa tiene algunos problemas, su biblioteca se dispersa. He tratado de comunicarme con algunos de ellos y simplemente no saben dónde pueden estar o pudieran estar estas cartas que menciona Boturini o trasuntos de esa relación entre los Pimentel y Texcoco. Y el caso que sería como el principal, que no va a suceder en la Nueva España en ningún pueblo de indios ni en ningún cacique, es que el rey, acto seguido, después de dar el título de ciudad de Texcoco, le permite a los condes de Benavente que en Texcoco, don Hernando Pimentel, pueda usar sus armas. Pero ¿qué significa esto? Es que no es que le hagan unas nuevas armas, como era la costumbre, crear un escudo y que el rey lo ratificara y entonces se usaba. No, es que los condes de Benavente le están permitiendo a los indios de Texcoco portar el escudo de armas de una casa nobiliaria española. Entonces, esto cambia el sentido. Entonces, los condes le dan, tal vez por intermediación muy directa y por esa relación con Motolinía, por los Pimentel, es que los condes acceden a ceder el uso de su escudo, que es personal, y solo para su linaje, a estos nobles texcocanos. Y es así como los texcocanos empiezan a utilizar este escudo de armas en 1551. Posteriormente, hacia 1555, nuevamente Texcoco, perdón, en 1554, Motolinía es nombrado guardián del convento de Texcoco, perdón, en el 53. No sabemos por qué deja Texcoco y en el 55 se va a Tlaxcala. No había terminado su trienio y es ahí en Tlaxcala donde él va a escribir su famosa carta de 1555 al rey quejándose de Fray Bartolomé de las Casas y toda esa discusión entre órdenes religiosas. Pero en 1555 lo que va a suceder es que lo va a sustituir Fray Alonso de Molina. Y en el 55 Molina va a publicar ya y terminar su vocabulario en lengua castellana y mexicana. Y bueno, el ejemplar que ustedes ven aquí es uno muy curioso de José Antonio Pichardo, un copista de códices del siglo XVIII. Y bueno, después de esto, después de 1555,
ya Motolinía no va a regresar a la ciudad, va a estar tanto en la Ciudad de México, en Tenochtitlan, a partir de este momento. Y bueno, ¿qué es lo que menciona sobre Texcoco? ¿Por qué esta relación en sus crónicas? Hasta el momento, a diferencia del manuscrito de Fray Andrés de Olmos, que se pierde esta relación que hace sobre los indios, Motolinía lo que va a hacer entre 1539 y en su trienio de 1541 a 1543 es empezar a escribir la cuarta parte de sus cosas de la Nueva España y de los naturales de ella. En ella va a enfocarse precisamente en las instrucciones civiles y políticas que tuvieron los colguas antes de la llegada de los españoles. Y bueno, esta crónica se pierde por muchos años, se desconoció, hasta que en el siglo XIX, Lord Edward Kingsburg manda a publicarla. Bueno, es un decir, porque él primero la manda a transcribir del manuscrito que se encuentra en la biblioteca del Escorial, y él lamentablemente muere. Él solo ve publicados sus primeros 7 volúmenes de Antigüedades de México, y los últimos 2 son postmortem, que son transcripciones de crónicas indígenas y de Motolinía. Fue así que en el tomo número 9 se da a publicar esta obra de Motolinía. Ese es el manuscrito que mandó a copiar Ginsberg, que se conocía en el Escorial, todo por intermediación de Obadiah Rich, y este va a permear en la historiografía, tanto para William Prescott como para los mexicanos ya a finales del siglo XIX, con José Fernando Ramírez y Joaquín García Balseta, que, bueno, trataban de ver en qué partes Ginsberg no había completado la edición de los ritos antiguos, sacrificios e idolatrías de los indios de la Nueva España. Entonces, esta gran labor titánica que hizo Ginsberg no solo fue pagarle a un amanuense, mandó encuadernarlo, regresarlo a Londres, luego hacer pruebas para que se publicara. Él tiene una deuda, muere, no puede terminar de pagarla, muere en la cárcel, y entonces, pues, post-mortem es que sus editores deciden publicar este volumen. Al día de hoy conocemos al menos 3 manuscritos originales del siglo XVI. Uno es este, que se publicó en la Ciudad de México en una edición privada y que formó parte de una biblioteca europea de Sir Thomas Phillips, un gran bibliómano que tuvo varios manuscritos de Ginsburg y de otros, y que tras su muerte se subastaron en distintos años su gran colección de manuscritos. Y entre ellos es este. Se sabe que llega a México y Pedro Robledo lo va a comercializar. Y por último, bueno, podemos ver la firma de Fray Jerónimo, perdón, la firma de Motolinía. En esta historia también Motolinía va a relatar justamente los matrimonios que se hacen en Texcoco, con lo que él fue como autor principal y testigo ocular de dicho suceso. Aquí podemos comparar un poco las firmas. El del lado izquierdo, para mí, que dice Fray Toribio Motolinía, comisario provincial. Ese es una carta que él escribe, y el del lado derecho, que dice Motolinía, Fray Toribio de Paredes, es el que se encuentra en el manuscrito de la Ciudad de México. Lamentablemente no tengo las imágenes de los manuscritos que están en el Escorial y que tiene la Hispanic Society of America en Nueva York. Otro manuscrito que causó mucha inquietud y que no se conocía fueron los memoriales. Esto es un manuscrito del siglo XIX que Joaquín García Balseta se enteraría de su existencia. Y primero recibe una carta de don Francisco González de Vera, entre 1860 o 1861, en donde este historiador le hace referencia a que en Madrid se estaba vendiendo un precioso códice de letra del siglo XVI. Y bueno, lo que va a hacer García Balseta es que cuando su amigo don José María Andrade va a España, pues logre comprar ese manuscrito por 200 pesos. Y dice García Balseta que así cuando baja Andrade del barco, le entrega el manuscrito a García Balseta y él se lo regala en ese momento.
y tiempo después tiene la intención de publicarlos, porque él ya había publicado en el segundo volumen de los documentos para la historia de México, perdón, en el primero, eh, la historia de los indios, que sería esa relación de ríos. Los memoriales ya García Casbalceta no le dio tiempo a terminarlos, pero podemos ver que esta copia realmente es muy cuidada porque hablan del famoso calendario circular, que tanto lo menciona Mendieta como Enrico Martínez, este impresor y diseñador de la desecación del lago de México y de Texcoco. Él dice Martínez, yo tengo la rueda calendárica que era de Motolinía, o sea, que sí existió. Y esta copia contemporánea del siglo XVI, pues nos permite tener la idea de más o menos cómo fue esa rueda que hizo Motolinía para poder entender el calendario de los antiguos nahuas. En esa misma relación de los memoriales, lo que ha encontrado Patrick Lesbre es que hay una descripción de un códice perdido. Motolinía no solo vio los templos prehispánicos, sino que tuvo en sus manos códices texcocanos, códices acólogas que no sabemos dónde pueden estar. Y voy a leer una pequeña parte de esa descripción que él dice cuando presentan este códice. De esos pueblos que aquí están señalados y pintados de cabecera y señorío principal de Texcoco, y de los otros tienen sus nombres. Todos eran sujetos al señor de Texcoco, y cada pueblo tenía señor. Después que se casaron con la hija del señor de Texcoco, y por eso están aquí esas mujeres pintadas. Todas fueron hijas de un gran señor de Texcoco, llamado Nezahualcóyotl, el que con sus hijas daba a sus maridos el señorío. Las figuras y nombres de los pueblos donde eran señores están escritos todos sus cabeceras. Y bueno, empieza a relatar los tributos que recibían Nezahualcóyotl por cada una de las cabeceras. Debió de ser algo similar al códice de la matrícula de tributos, lo que vio Motolinía. Él hace una descripción, menciona a los pueblos que eran sujetos y que le rendían tributo a este gran Acolhuacan del siglo XVI, menciona pieles de cocodrilo, entre otras noticias de tributos. Por último, ya para ir cerrando esta presentación de Motolinía, aunque no tiene nada que ver con Texcoco, es uno de los mitos historiográficos, o no mito, que se ha creado en torno a la versión de los textos que deja Motolinía sobre la historia de los niños de Tlaxcala. Esos tres jóvenes que por defender la fe católica, pues fueron asesinados por sus padres. El primero que da referencia de la existencia de esos libros fue Lorenzo Boturini, que él llegó a tener un impreso de esta obra en el siglo XVIII. Un siglo después, en la década de 1530, Henri Pernos va a publicar el catálogo de su biblioteca americana. Es decir, todos los manuscritos y libros que poseía referentes al continente americano. Y algunos hacen referencia a México. En él pone dos entradas, la 252 y la 271, sobre ese manuscrito. En el primero hace referencia a que se imprimió al poner en el Imperial Colegio de Tlatelolco 1601. Y después otro en 1604. José Fernando Ramírez menciona que es posible que la versión de 1604 sea una manuscrita y no impresa como la de Boturini. Ramírez no logra conocer la versión impresa de esta vida y muerte de los niños de Tlaxcala, y lo que sí tiene en su poder es el manuscrito o la copia de Lorenzo Boturini. Y lo que va a hacer es pedirle a Faustino Galicia Chimalpopoca que haga la transcripción del texto. Y se conoce la parte castellana, una traducción del siglo XVIII en las memorias de la Nueva España, que se mandan a hacer en la década de 1790. Y actualmente el maestro tipógrafo Juan Pasco está haciendo una edición, tratando de entender cómo pudo haber sido ese libro. Y bueno, ese es uno de los avances que está presentando y que en algunos meses ya lo podremos ver terminado. Por último, y para ya cerrar esta plática, varios biógrafos de Motolinía hacen referencia, y precisamente Mendieta, que
Motolinia había publicado una doctrina cristiana y él la tenía en sus manos, o sea que sí había circulado esa doctrina cristiana. En ese sentido, Joaquín García Balseta trató de conseguir algún ejemplar de esa doctrina y no encontró forma alguna cuando estaba publicando su bibliografía mexicana. Algún ejemplar, hasta que ya que está avanzada su obra, aparece unas hojas sueltas de una doctrina. Y él lo que hace es decir que puede atribuirla a Motolinia. Es como una hipótesis que lanzó. Después Henry eh, Wagner la retoma para su nueva bibliografía mexicana del siglo XVI y hasta el día de hoy ha sido muy debatida si es o no. Otros autores como Jesús Bustamante proponen que esta doctrina en realidad es mucho más tardía que lo que propone García Balseta y es esa doctrina. El único ejemplar que se conoce está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Son unas cuantas hojas. Está incompleta. Le faltan los primeros 3, 5 folios del inicio y varios del final. Aunado a esto, Luis Reséndez, cuando encuentra otra doctrina cristiana en España, única en el mundo, y Bustamante compara los ejemplares y él dice que es una edición anterior a la que se encuentra en España. Y bueno, él dice que es difícil poder decir que fuese de Motolinia, sino de Fray Alonso de Molina. Entonces, es imposible determinar, pero bueno, lo que les quería mostrar eran esas hojas de esa doctrina que ha permanecido pues inédita, nadie ha hecho una edición facsimilar y que bueno, se conserva en la Biblioteca Pública de Nueva York. En ese sentido, ¿por qué hablé de la doctrina? Una de las cosas que va a decir otro de sus biógrafos, que fue Mariano Beristain y Sousa, es que Motolinia iba a recibir de Fray Juan de Zumárraga una doctrina y se le iba a entregar, y que esta doctrina estaba en el convento de Texcoco. Y ello se puede entender de diversas maneras. Si esa era la doctrina que era de Motolinia, o era una doctrina de Zumárraga que le daba Motolinia. Entonces, es una discusión que no se puede contestar a ciencia cierta. En los inventarios que he trabajado, tanto del 16 y del 18, hacen referencia a 4 doctrinas de Zumárraga que estaban en la biblioteca. Todavía hasta 1780 se conservaban. Y después de ellas perdimos los rastros de alguna hasta que apareció una en la Biblioteca Pública de Nueva York, una doctrina cristiana de 1546 con el sello del convento de Texcoco. Al día de hoy yo no he visto alguna doctrina de Zumárraga firmada por él, salvo esta excepción, que es un trueque que hizo Wilford Eames, el bibliotecario de James Lennox y después de la Biblioteca Pública de Nueva York, con John Carter Brown. Hacen un cambio a finales del siglo XIX y John Carter Brown le va a dar esa doctrina cristiana, y lo que va a ser peculiar de esa doctrina cristiana es que está firmada por el obispo Fray Juan de Zumárraga. En síntesis, podemos ver que Motolinia mantuvo relaciones muy tempranas con estos texcocanos, les ayudó a diseñar posiblemente esta ciudad, así como se lleva indígenas a Puebla, va a describir sus templos, sus códices, y sobre todo va a crear esta relación y va a hacer que los condes de Benavente en España apadrinen a estos indígenas texcocanos, que lamentablemente por la ausencia de estas cartas desconocemos a los demás beneficios que llegaron a tener estos texcocanos. Y pues si tiene algunas preguntas, dudas, estoy para contestarlas. Muchas gracias, Javier. Sí, hay algunas preguntas. Por ejemplo, de las primeras preguntas que se hicieron de Vero Neri, en la actualidad, ¿se sabe dónde estuvo ubicado el centro ceremonial de Texcoco? Lo que yo propongo es que Texcoco debió tener 2 centros ceremoniales. El primigenio o el más antiguo, que se funda con la parte más remota de Texcoco, es al oriente de la ciudad,
hacia lo que se conoce actualmente Telmex, justamente donde está Telmex en Texcoco. Toda esa gran manzana debió de ser el centro ceremonial antiguo. Y después, ya cuando Nezahualcóyotl gobierna y hace la ampliación de la ciudad, hay que recordar que, como bien lo matiza Castañeda de la Paz, Nezahualcóyotl es hijo de madre mexica, se casa con una mexica y la descendencia o gran parte de la nobleza texcocana ya para esta época se va a hacer mexica. Por eso van a tener el mayor poder de la ciudad hacia la parte más cercana al lago. Y es justamente donde yo les proponía que van a construir toda la ciudad novohispana. Van a tener el cabildo, van a tener el convento. Perfecto. Oye, de parte de Ruth Díaz, dice, ¿cuáles serían las principales diferencias entre Motolinía y las casas que los confrontaron? Bueno, lo que Motolinía se quejaba era sobre el bautismo, pero ahí sí me declaro un poco neófito en el tema porque es muy controvertido después de su carta, pero sí en esa discusión sobre, y bueno, la bula que mostré es que el Papa dice que, bueno, los bautismos ya no pueden ser masivos como lo estaban haciendo los franciscanos, sino seguir ya toda la liturgia que debe realizarse. Y era algo que pedían los dominicos, que los indígenas primero conocieran la doctrina y ya con base en eso bautizarlos, y no solo bautizarlos porque sí. Sí. Juana Herrera dice, ¿cómo fue la relación de Motolinía con Zumárraga? Fue muy buena cuando se vuelve este pleito de 1530 que quieren hacerle juicio a Motolinía. Tengo entendido que Zumárraga se queda con él en el convento de San Francisco hasta que la segunda audiencia llega y pueden salir. Ujú. Este, Alicia Beltrán dice, se menciona que puede existir otro código. ¿Ha investigado sobre la posible ubicación de este? Eh, ¿Otro códice de qué? Código, dice de otro código. No, No, yo creo que no, seguramente no es la palabra exacta. Dice otro de los consultantes, ¿qué papel jugó el primer colegio fundado en Texcoco por los misioneros? lo que propone Ascensión Hernández Triviño es que en Texcoco va a ser como el pequeño proyecto de experimento para que en México Tenochtitlan, primero en Texcoco, después San José, termine en Tlatelolco. Lo que ella dice es que debió de ser una mezcla entre el pensamiento renacentista europeo Ujú. y, eh, y la cosmovisión, la filosofía náhuatl. Ahí convergieron ambos. Lo más seguro es que les hayan enseñado matemáticas, un poco de artes, un latín, pero más que nada los indígenas ahí perdón, los franciscanos debieron de aprender las palabras en náhuatl para después utilizarlas en la doctrina. Es bonito una frase que utiliza la doctora porque dice, se hicieron niños con los niños para aprender esto. Entonces ahí Gante aprende muy bien la lengua náhuatl. Y bueno, Motolinía sabemos que también desde temprano aprendió el náhuatl. Por ello, esa doctrina que se dice que se imprimió, porque sabía náhuatl y podía hablar con los indígenas de manera muy fluida. Sí, Sergio Naí me dice, ¿en cuáles de las crónicas de los conquistadores se menciona Motolinía? Los saludo y felicitaciones por la conferencia. Bueno, es que eso se me olvidó mencionarlo. Cuando Motolinía adquiere ese nombre es cuando va de Tlaxcala, bueno, en su trayecto, pasa por Tlaxcala y los indígenas le gritan Motolinea, Motolinea. Dice Bernal Díaz del Castillo, y que Motolinía pregunta que qué quiere decir, y le dicen, es pobre. Y desde ahí dice que Motolinía va a aceptar ese nombre y se va a decir que ya no deja de ser de Benavente y va a ser Motolinía. Y desde ahí empieza a llamarse así. Ujú. Entonces lo encontramos tanto en Bernal Díaz del Castillo como en Mendieta. Perfecto. Alicia Beltrán ya corrigió, dice, se menciona que puede existir otro códice.
¿Ha investigado sobre la posible ubicación de este? Pues se ha rastreado códices por todos lados, en Bueno, pues catálogos de sí. subastas desde el siglo XIX, siglo XX, hay descripciones de códices que pues no conocemos realmente dónde pudieron terminar. Ya. Osvaldo dice, ¿por qué el interés por el tema? ¿Cómo es que nació este proyecto de investigación como parte de su vida académica? Bueno, una de las curiosidades es que yo cuando ingresé ahí realmente al archivo de Texcoco, al del convento, en 2012, o sea, hace ya 13 años, no, Ujú. 11 años. Y no había documentos del siglo XVI y solo habían las crónicas o datos aislados. Pues lo que traté fue de buscar en casi todas las crónicas cualquier dato que pudiese ayudarnos a entender el papel de Texcoco en el siglo XVI, porque tanto los archivos de de la antigua alcaldía mayor, del convento y del escribano carecemos de los primeros años del siglo XVI. Entonces, esas crónicas pues son una parte fundamental del estudio, pero como dije, en el caso de Ixtlilxóchitl, pues sí hay que leerlo con cuidado, hay que matizar a veces sus comentarios y pues mostrar una historia crítica, ¿no? Realizar realmente crítica de fuentes a los documentos que tenemos. Perfecto. Ofelia Cruz dice, excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Una pregunta, ¿motolínea tiene otro significado? Que yo sepa, no, no tengo algún otro, Traducción. una traducción. Sí. Bueno, Rosa María dice, es cierto que Motolinía fue uno de los frailes que más protegió a los indígenas e incluso los veía como niños, seres indefensos. ¿Qué tan cierto es esto? Totalmente cierto, por eso es de los más recordados, tanto Motolinía como Pedro de Gante, por ser protectores de indios, ¿no? Y a tal grado de cuando vienen persiguiendo a esos indígenas de Huejotzingo en el 30 y en el 29, los del convento de Texcoco, ¿no? Algo de que se siente con la necesidad de. Y en su carta de 1155 está a favor de cuidar a los indios. Sí, a ver, una de las últimas preguntas dice, es que como brincan, dice, ay, ya se me perdió. Alguien que preguntaba, Adriana Montesinos dice, una pregunta, ¿en la actualidad existe algún descendiente de Antonio Pimentel? ¿Perdón? Dice que, dice, ya se me perdió, que si en la actualidad existe algún descendiente de Antonio Pimentel. Se dice que sí, pero no tengo yo muy clara ya la genealogía después de 1850. Ya. Y dice, Connie, ¿podrías decirnos algunos de los tributos que pagaba Texcoco? ¿Podría arrojar luz sobre el porqué de su intervención en la caída del imperio? Bueno, no eran los tributos que pagaba Texcoco, sino los que recibía Texcoco en todo su territorio. Generalmente era pues vestimenta, alimentos, peces, y cuando era guerra, pues necesitaban tributar todos estos instrumentos. Ajá. Y Juan Herrera dice, Texcoco de Pimentel, ahora es Texcoco de Mora, ¿por qué se le tiene que adjudicar a alguien? Pues sí, tiene razón, ¿verdad? Bueno, el de Mora es una historia muy bonita. Por Mora, Texcoco fue capital del Estado de México y por Mora dejó de serlo. Qué Él barbaridad. propuso que Texcoco fuese la capital, se logra en el 27 y cuando llega a Mora no le gusta la ciudad porque no tiene la infraestructura para ser capital de un estado y entonces dice, si no se va a la capital de aquí, dejo de ser el diputado del Estado de México. Válgame Dios. Bueno, Javier, tienes muchas felicitaciones, tú los podrás ver ahí en el chat. Fue muy interesante tu presentación.
nos abre muchos panoramas sobre estos 12 primeros religiosos que llegaron, que para mí el problema más fuerte era la lengua, ¿no? Porque ellos venían los 12 sin conocer, vaya, ni nada acerca de las lenguas que se hablaban aquí en lo que fue el centro del país, ¿no? Y yo creo que y luego yo leí en otro lado que sobre todo cuando llegaron los tres primeros, tampoco hablaban español, sino que hablaban su idioma propio y que al llegar aquí entonces Amén. tuvieron un reto más fuerte aún, ¿no? Eso lo comenta Christian Duverger en su libro que acaba de salir de Memorias de Hernán Cortés. Pues bueno, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás en los Estados Unidos, allá investigando. Todavía te quedas un buen tiempo, ¿verdad? Allá. Sí, todavía unas semanitas. Bueno, pues esperamos verte aquí en el Centro de Estudios, que es tu casa, como bien lo sabes, y a nombre de todos los que nos siguieron, que casi llegan a 250, fue un público muy, muy generoso con todas las preguntas que están haciendo. Y bueno, pues muchas gracias, gracias a todos, y la semana entrante los esperamos con otra conferencia en torno a los 12 primeros franciscanos. Muchas gracias y hasta Muchas pronto. gracias. Buena tarde, hasta luego.